Me pregunta que si los conozco a Ixa y si son serios y si había algo adicional. Le pregunto qué quiere decir con algo adicional y Vizcarra me dice, algún premio, ¿por qué ellos se comen la torta solos? Es una frase que me quedó grabada porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo, declaró Hernández. El exministro señaló que Vizcarra preguntó si había algo para él, a lo que respondió que hable directamente con Granados. Me dice, no, tú dile. Entonces le comienzo a preguntar de qué estamos hablando y él me habla de un monto de dinero, 1.300.000 soles. Le digo a Granados que esto es lo que está pidiendo para que no pueda objetar la buena pro. Se produce un receso porque Rafael Granados tenía que consultar con los empresarios de Ixa e Incot. José Hernández aseveró que la recepción de la coima de 1.300.000 soles sí se llegó a concretar porque él mismo intervino en algunas entregas de dinero. El exministro indicó que quedaron en ir a las oficinas de Ixa para recoger el primer pago, pero el expresidente Vizcarra no fue. Hernández tomó solo el dinero y le ordenó a su chofer que llevara el paquete al domicilio de Vizcarra. En la siguiente entrega también se suponía que acudirían ambos, pero el entonces gobernador se excusó diciendo que tenía reuniones de trabajo. Hernández nuevamente recogió solo el monto. El exministro presentó una conversación de WhatsApp en la que Vizcarra confirma la recepción. Vizcarra aseguró que las declaraciones de su ex amigo no tienen un sustento en la realidad, pues según dijo provienen de una persona que se hizo colaborador eficaz para evitar una condena. Siempre hemos dicho, la justicia debe basarse en hechos, no en dichos. Aquí no hay ningún hecho que lo corrobore, declaró Vizcarra a Canal N. Bueno, lo cierto es que cada vez hay más testimonios que confirmarían que el expresidente Martín Vizcarra sí habría recibido una coima de Ixa por la adjudicación de la buena pro del hospital de Moquegua. Rafael López Aliaga defiende gestión de ministro Juan Santibáñez, pero se contradice. El burgomaestre comentó sobre el papel en el combate contra la inseguridad ciudadana que desempeña el ministro del Interior Juan José Santibáñez, quien declaró 14 distritos en estado de emergencia y dijo que renunciaría si esta medida no da buenos resultados. Y destacó que pudo interactuar bien con el titular del Mininter. Usted le reprocha falta de voluntad política a la presidenta Dina Boluarte, pero ¿qué pasa con el ministro del Interior? Él es el que tiene que ejecutar las políticas, le pregunta el periodista. Respecto a Lima, yo sí, digamos, he logrado interactuar bien con el señor Juan José Santibáñez, respondió el alcalde de Lima. No obstante, López Aliaga, al ser increpado por las cifras de delincuencia, informó que recibió un reporte en el que muestra que las cifras de raqueteo disminuyeron, pero que el porcentaje de sicariato y extorsión aumentó. Escuchemos al alcalde de Lima. Respecto a Lima, yo sí, digamos, he logrado interactuar bien con el señor. Pero no hay resultados. Bueno, pero mira... Usted ve las cifras, son alarmantes. No, yo tengo reportes de cómo ha bajado el raqueteo y cómo ha aumentado más bien lo que es sicariato y extorsión. El alcalde de Lima, que dice que la presidenta es comunista, defiende a capa y espada a su ministro del Interior a pesar de que reconoce que el sicariato y la extorsión se han incrementado. Está haciendo un gran trabajo el ministro Santibáñez. Estamos cada vez peor en seguridad ciudadana, pero nos llevamos súper bien. Ya casi lo convenzo para que también se ponga un cilicio para atormentarnos juntos. Dina Boluarte, confirman en comisión de fiscalización que presidenta no tuvo actividades oficiales tras operación. La ex secretaria de prensa del despacho presidencial, Susi Sato, declaró ante la comisión de fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte no tuvo actividades oficiales entre el 29 de junio y el 8 de julio del 2023, periodo en el que Boluarte Segarra se habría sometido a una intervención quirúrgica en la nariz. Sato declaró que no tuvo reuniones presenciales con la presidenta Dina Boluarte entre el 29 de junio y el 8 de julio. De igual manera, confirmó los dichos de Alberto Tarola, quien aseguró que la mandataria participó de la sesión del Consejo de Ministros de manera virtual. Como vuelvo a repetir, señor presidente, no existieron actividades públicas y solo fui testigo del Consejo de Ministros que se llevó a cabo de manera virtual con la señora presidenta. Ella estuvo en forma remota, yo estuve en forma presencial, dijo Susi Sato en la comisión de fiscalización. Por otro lado, la ex secretaria de Comunicaciones negó que haya sido informada sobre la intervención quirúrgica de la mandataria. No obstante, comunicó que la jefa de Estado retomó sus labores oficialmente como presidenta de la República el 12 de julio en el Consejo de Ministros. ¿Dónde estuvo y qué hizo la presidenta Dina Boluarte durante el periodo que no tuvo ninguna actividad oficial? Todo indica que estuvo convaleciente tras la operación a la que se sometió, lo que implica que habría abandonado el cargo inconstitucionalmente. Pero la mandataria y sus escuderos no quieren que hablemos de eso. Por eso ayer, en pleno Día Internacional de los Derechos Humanos, Dina Boluarte pidió pena de muerte para violadores de menores. La presidenta Dina Boluarte anunció que es momento de abrir el debate para la pena de muerte a violadores durante una actividad en Surco. La declaración de la mandataria se dio cuando tocó el tema del asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo el último domingo 8 de diciembre. Escuchemos a la presidenta. Es momento que ante hechos de esta magnitud
que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad. Planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos. Hago un llamado también a nuestra Policía Nacional. Debemos reforzar nuestras herramientas y nuestras acciones para proteger a los más vulnerables, como en este caso, nuestros niños, nuestras niñas. Acompáñenme, por favor, con un minuto de silencio por el descanso eterno de aquella preciosa alma que ya no está con nosotros. Bueno, lo que no dice la presidenta es que la madre de la menor de 12 años ha declarado que, como en el caso de Shirley Cóndor, la policía no le hizo caso cuando denunció la desaparición de su hija y que ella misma tuvo que investigar el caso hasta encontrar su cuerpo sin vida. Pero para la presidenta hay que implantar la pena de muerte, una medida absolutamente populista que fue inmediatamente respaldada por su ineficiente ministro del Interior. Juan Santibáñez, sobre pena de muerte para violadores que propone Dina Boluarte, incluiría también a los sicarios. ¿Qué dijo Santibáñez? Definitivamente avalo esta propuesta, hay que establecer justamente el trabajo entre todos los entes que están a cargo de la justicia, pero incluso yo creo que desde el Ministerio del Interior recogeríamos una propuesta adicional que es incluir a los sicarios, manifestó Juan José Santibáñez. Bueno, con eso el ministro está reconociendo su incapacidad para hacerle frente a la inseguridad ciudadana. Como el crimen sigue aumentando, vamos a amenazar con matarlos a todos para ver si por miedo dejan de delinquir. Santibáñez indicó que en caso un policía no haya recibido las denuncias de los padres de la niña asesinada en Villa María del Triunfo, será la Inspectoría de la Policía quien determine la responsabilidad de algún efectivo policial que pueda estar involucrado en un caso de corrupción o por su inacción. Son casos aislados, dice el ministro. Sin embargo, lo que vemos es un patrón. Policías indolentes e indiferentes que no actúan frente a las denuncias. Eso es lo que hay que reformar y no hacer anuncios populistas, psicosociales y cortinas de humo. Precisamente sobre la posibilidad de implantar la pena de muerte y todo lo que la declaración de la presidenta Boluarte implica, tenemos una entrevista con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez. La pena de muerte para violadores de menores de edad es como la vieja confiable, ¿no? Periódicamente sale a la luz, algún político la pone cuando hay varios casos, por ejemplo, de estos, ¿no? Estos casos de abusos contra menores y otros temas de los que preferirían no hablar. En este caso, ellos saben que el Pacto de San José, que ese tratado impide que se aplique la pena de muerte en el Perú, pero quizás haya que refrescarles la memoria. ¿Por qué esta convención, este tratado, impide que en el Perú se aplique la pena de muerte? Primero habría que decir de cuándo viene esta discusión, y viene de cuando éramos una dictadura militar en 1978. O sea, inclusive me permitiré decir antes de que yo naciera, o sea, antes de que volviéramos a la democracia en el país. Una de las formas que tienen los gobiernos, digamos, dictatoriales para lavarse la cara es firmar tratados de derechos humanos. Bueno, nuestra dictadura militar acogió firmar un tratado de derechos humanos, fue el Pacto de San José. Y ese tratado lo que te dice es, muy bien, si tú tienes pena de muerte, yo no te voy a pedir que la saques ahorita de tu ordenamiento, pero no la puedes ampliar, ¿no? Y progresivamente te invito a revisarla. Entonces, para ese momento, lo que habría que pensar es, ok, ¿para qué lo tenía el Perú previsto? Y siempre históricamente, si uno revisa las constituciones del Perú históricas, la ha tenido prevista para la traición a la patria en contextos de guerra exterior, que siempre históricamente se ha considerado lo peor de lo peor, que traiciones a tu país en un contexto de guerra con otro país, ¿no? Entonces, se supone que cuando hicimos esa norma, como país nos comprometimos a que no íbamos a aumentarlo, sobre todo porque la efectividad de la pena de muerte para cualquiera que no sea abogada, porque uno intuye que los abogados lo deben de saber, pero para cualquiera que no sea abogado, es el peor, digamos, es la peor herramienta que tú puedes usar, particularmente en los casos de violación sexual, quizás las epicéntricas y los epicéntricos no lo sepan. Yo comentaba hace un rato que los principales casos de violación sexual tienen como agresor a una persona cercana. Y la mayoría de casos se caen porque en el proceso, para la víctima y su entorno, es recontra difícil sostener su testimonio contra quién. Contra tu abuelito, contra tu papá, contra tu padrastro por amenidad, contra tu tío, contra tu primo. No solo te echas a una persona que tú quieres, que te ha hecho daño, pero que tú quieres, sino que te echas a toda la familia que te dice, lo vas a meter en cana, claro, cadena perpetua, lo vas a meter en cana 35 años, y ahora piensa, lo vas a matar, lo vas a matar. Pero si ya hay una serie de